agradecemos al Señor por su presencia en medio nuestro y porque escucha nuestros cánticos. Amén. Amén. El Señor dice en la palabra que se goza en medio de su pueblo, ¿no? Que en esta tarde podamos haber llevado alegría al corazón de nuestro Padre. Todo lo que los papás, por supuesto, pero aquellos que son hijos, por ahora son hijos, que el día de mañana pueden ser papás. Los padres saben que no hay nada más especial que el afecto expresado por un hijo. Y los hijos sabemos que esto es así. Nuestro Padre Celestial nos anhela celosamente, dice la Escritura. Y cuando tenemos estos tiempos en los que podemos expresar adoración, no solamente con nuestra vida cotidiana, sino que cuando nos reunimos y nos ponemos de acuerdo para cantarle a Él, Él también quiere que cada uno le podamos expresar lo que le expresamos con amor, con afecto y con confianza, con fe. Amén. No emocionalmente o superficialmente, sino con un corazón que realmente se rinde ante Él. Amén. Y en esta tarde quiero compartir con ustedes una palabra en la carta de Pablo a los Filipenses. Vamos a leer en el capítulo 4, del versículo 10 al versículo 13. Vamos a leer en el nombre de Jesús. Vamos a encontrarnos con algunos versículos que son muy conocidos y usados por los creyentes, no siempre haciéndolo de la mejor forma, ¿sí? O más que la forma, no haciéndolo en el concepto bíblico, ¿sí? Entonces vamos a ser guiados por el Señor a través de esta palabra. Filipenses capítulo 4, versículo 10 en adelante leemos en el nombre de Jesús. Amén. Y dice así su palabra: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Le invito a que oremos. Señor, en esta tarde te agradecemos una vez más, Señor, por el privilegio que tenemos de ser tus hijos, Señor, de ser parte de ese pueblo que tiene como misión, Señor, anunciar tus virtudes, Señor, las virtudes de aquel que nos llamó. Gracias, Señor. Gracias por esta bendición, Señor, porque no somos hijos por naturaleza, Señor, no lo merecíamos, somos hijos por adopción. Y esto implica que tú nos has dado la oportunidad de ser parte de tu familia, Señor, de que podamos ser herederos y coherederos con Cristo, el unigénito, el único, verdadero. Pero así todos, Señor, como hijos que hemos sido adoptados por tu gracia, podemos clamar a ti, Abba Padre. Señor, gracias por tu gran amor hacia nuestras vidas y porque expresas ese amor a través de las Escrituras, Señor.
que en ocasiones nos incomodan nuestra parte interior, nuestra naturaleza antigua, Señor, pero nuestro espíritu se reconforta, es fortalecido, es edificado, Señor, por tu palabra. Por eso te damos gracias, Señor, por revelarte a través de ella, y porque cuando no solamente está en nuestras Biblias ni en nuestra mente, sino que está en nuestros corazones, nuestra vida es una vida que te agrada, una vida de un adorador que lo hace en espíritu y en verdad, Señor. Necesitamos de ti, porque para caminar en la verdad es tu espíritu que nos va a guiar a toda verdad. Por eso anhelamos, Señor, que ser cada día llenos de ese Espíritu Santo, Señor, de tu presencia, de tu señorío, de tu gobierno, una rendición total a ti, Señor. Y queremos, Señor, abrir nuestros corazones para recibir tu palabra, Señor. Que tú nos des la gracia, la sabiduría para comprenderla, Señor, y que como aquel que le está impartiendo, Señor, me dé la capacidad de hacerlo, Señor, bajo la instrucción de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, la carta de Pablo a los Filipenses dice que aproximadamente puede haber sido escrita en el 62 después de Cristo. Digo este número porque a esa altura Pablo estaba preso en Roma. Estuvo allí por causa de Cristo. No era que había cometido un delito, ¿sí? No había infringido una ley ni romana ni judía, sino que estaba por causa del Evangelio. Y es una de las cartas que se llama la carta de la prisión, ¿sí? Porque él estaba prisionero. Filipo era una ciudad. Siempre cuando preparo una predicación me gusta ver dónde están los lugares, ¿sí? Porque tienen una razón de ser, la distancia, el momento. Y Filipo fue la primera ciudad europea donde se predicó el Evangelio, ¿sí? El primer viaje Pablo estuvo en Asia, ¿sí? Las primeras predicaciones en Éfeso, toda esa parte de lo que es Turquía ahora, pero cuando hizo el segundo viaje ya pasó a la parte de Europa, y esta fue la primera ciudad donde se predicó el Evangelio. El capítulo 1 de Filipenses habla del concepto de cómo es la vida de un creyente, ¿sí? Habla del amor que Pablo le tenía a esa iglesia, habla de cómo la aflicción que él atravesaba podía ayudarle a crecer y a ayudar a que el Evangelio se siguiera extendiendo. Recordemos que mientras Pablo estuvo en Roma encarcelado, él le predicó al pretorio, a toda la guardia, ¿sí? Del César. Todos fueron evangelizados por el apóstol Pablo. Un versículo que selecciono en ese capítulo es: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿no? Por eso decimos, bueno, el estilo de vida de un creyente, una elección, una determinación. Capítulo 2 habla del modelo de vivir, para vivir. ¿Cuál es nuestro modelo? Y habla, por supuesto, de Cristo. Habla de su obra, habla de su mente, ¿sí? De su manera de pensar, que estaba caracterizada por la humildad. Y habla también Pablo de cómo esa manera de pensar de Cristo lo afectó a él, y cómo esa manera de pensar de él lo afectó a Timoteo y a Epafrodito, otro de los discípulos. ¿Sí? Y un versículo que podríamos seleccionar, que yo seleccioné, el versículo 5 del capítulo 2, que dice: haya pues en vosotros este sentir. Y este sentir no se refiere a un sentimiento, a una emoción.
La palabra sentir en el griego es froneo, es pensar. Por eso hablamos de la manera de pensar de Cristo. ¿Cuál es nuestro modelo? Haya pues en vosotros esta manera de pensar, que siendo igual a Dios no tomó esto como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Un capítulo muy poderoso, ¿no? Entonces aquí vemos el modelo para vivir el cristiano. Capítulo 3 habla del premio que tiene, la recompensa que tiene todo aquel que sigue a Jesucristo, que vive como Cristo nos enseña a vivir. Un versículo muy impactante es el que decía Pablo, olvidando, está en el capítulo 3. Versículo se me perdió, no lo anoté, pero está acá, el versículo 13 al final: olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. O sea, habla de la recompensa de alguien que quiere vivir como Cristo, que quiere seguir a Cristo, que quiere permanecer en Él. Y el capítulo 4 habla del poder. ¿Cómo puedo hacer para vivir según el modelo? ¿Cómo puedo hacer para vivir en amor? ¿Cómo puedo hacer para superar, como en el capítulo 1, en medio de la persecución, de las tribulaciones, permanecer en Cristo? Y no solamente permanecer, sino testificar de Cristo. ¿Cómo puedo hacer para superar la adversidad, los momentos de adversidad? Bueno, entonces este capítulo 4 habla de esto. Y el versículo que podríamos decir que sobresale es el versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Claro, cuando uno lee la Biblia y la interpreta, puede hacer dos cosas. Lo que se llama exégesis, que es tomar lo que dice la palabra de Dios. Podemos hacer lo que se llama eisegesis, que es meter mi pensamiento y tratar de respaldar lo que yo pienso con lo que dice la Biblia. El problema con la eisegesis es que siempre voy a encontrar parte de la palabra que me van a contradecir esos pensamientos. Cuando yo hago exégesis, no hay nada que lo contradiga. Siempre va a haber un acuerdo, ¿sí?, entre lo que dice en una carta, entre lo que dice Cristo, entre cómo Dios se ha revelado en el Antiguo Testamento y demás. Amén. Entonces, por eso es que siempre hay que tener presente: el cristiano, el Hijo de Dios, tiene una doctrina bíblica, y esa doctrina viene a partir del Pentecostés. No tenemos una doctrina pentecostal porque somos IEP, ¿sí? Hay otra que tiene otro nombre y eso tiene doctrina pentecostal. Pentecostal viene de Pentecostés. El libro de Hechos abarca todo el Nuevo Testamento, ¿sí? Todas las cartas y demás están ahí. No sé, tal vez puede ser que el libro de Apocalipsis no lo sé, pero sí, hermanos, toda la historia bíblica se encuentra ahí, del Nuevo Testamento, y ahí está la doctrina, ¿sí? Después pasaron siglos, hubo una reforma, hay una doctrina reformada, hermanos, pero no tenemos nada que ver con esa doctrina, donde los hombres empezaron a meter su forma de pensar para tratar de justificar la palabra de Dios, ¿no? Y esto en esta época es muy fuerte, porque es como un pensamiento cerrado. Es así porque es nuestra doctrina y siempre fue así. No, acá hay que ir a la palabra, y cuando vamos a la palabra nos damos cuenta que hay verdades que pueden estar favoreciendo algún tipo de pensamiento, pero que siempre habrá otras que tienen que estar en consonancia para que
eso no sea un problema de eisegesis, sino que sea una interpretación correcta. Amén. Entonces, cuando leemos este versículo, el capítulo 4, vemos que Pablo, por lo menos en 3 ocasiones, le agradece a los filipenses que le hayan enviado una ayuda, le habían mandado una ayuda económica, una ayuda material, ¿sí? Además de estar preocupados por él espiritualmente y orar por él, por eso él lo dice: yo sé que ustedes estaban solícitos, pero bueno, no faltaba la oportunidad. Bueno, con Epafrodito, con él enviaron una ofrenda, una ayuda que le fue de mucha bendición. Él les agradece, el versículo 10, el versículo 13, hay un agradecimiento, hay unas expresiones de agradecimiento, del 14 al 17 hay otra, del 18 al 20 hay otra, pero muy sabiamente, con mucha sabiduría de Dios, además de agradecerles, dejen claro que Él no depende si bien agradece, no depende de la ayuda, sino que depende de Cristo, ¿sí? Por eso Él habla estos versículos que hemos leído. Y habla, no lo digo porque no tenga escasez, porque tenga escasez, pues ha aprendido a contentarme. Contentamiento habla de una vida que está agradecida, que está feliz, tanto y es un contentamiento independiente de la situación. ¿No? Cualquiera sea mi situación, puedo estar humildemente y puedo estar en abundancia. He pasado hambre y he comido un montón, ¿sí? He estado sin ropa y he tenido buena ropa, como diciendo, pero eso no determina que yo esté o no más o menos contento, porque he aprendido a contentarme. Y ese he aprendido, la palabra mantano es en griego, significa aprender por el uso y práctica. Es como que está diciendo, he sido entrenado. Eso implica un proceso, no es algo automático. No es que Pablo salió luego de que Cristo lo llamó y automáticamente empezó a pensar así. Pasó, padeció. Es más, durante su ministerio lo confrontaban los mismos creyentes, diciendo, vos no sos un apóstol de Jesucristo. Entonces él siempre tenía que afirmar, él se nombraba siervo de Jesucristo, fundamentalmente, un servidor, un doulos, ¿sí? Pero dice ahí, he aprendido, había pasado un proceso. El tema es que he aprendido a contentarme. Y contentarme, el original es autarqués, la palabra original, que significa, hermanos, autosuficiente. ¿Sí? He aprendido a ser autosuficiente. Pareciera que recordemos que a veces usaba expresiones porque había una cultura griega fuerte ahí, y estaban los denominados estoicos, y ellos pensaban, les agradaba esto. Los estoicos decían, lo importante no es tener mucho, sino desear poco. Y para ellos era importante que cuando venían situaciones resolverlas personalmente, no depender de nadie. Eso era la autarquía. Pero aquí lo que Pablo está diciendo no es, yo soy autónomo en esto, o yo soy autosuficiente. Él está aclarando, porque cuando termina diciendo todo lo puedo en Cristo, está diciendo soy en Cristo todo suficiente, ¿sí? O sea, soy Cristo suficiente, por así decirlo, si no existe esa palabra, pero eso es lo que está expresando él. No hay una circunstancia de necesidad, de opresión, de injusticia que me pueda mover de el ser agradecido y estar con gozo, porque Cristo me da, no porque yo tenga fuerza, porque sea muy bravo, porque sea muy inteligente, o porque tenga capacidad o un pensamiento positivo. Lo soy
porque tengo a alguien que me fortalece. Amén. Por eso él dice, servir humildemente, se tendrá abundancia, he sido enseñado. En el versículo dice estoy enseñado. Entonces, cuando dice todo lo puedo en Cristo, ahí estamos afirmando lo que le decía recién. Él tenía el poder, porque decía al principio, en la introducción, que ¿cómo puedo yo llevar una vida cristiana? ¿Cómo puedo yo pensar como Cristo? ¿Cómo yo puedo tener la esperanza de recibir la recompensa un día que Él venga por mi vida? ¿Cómo puedo hacerlo? Porque humanamente no llegamos, con nuestras luchas, con nuestras debilidades. Él decía, yo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Cristo que me fortalece es en la palabra griega es endunamó, que significa infundir poder. Es decir, él decía, la fuente de donde yo tengo ese poder para mantenerme agradecido, contento en medio de cualquier dificultad, es Cristo. No soy yo, no es mi sabiduría, no es mi conocimiento, no es la ayuda que usted o que alguien me pueda dar, es Cristo. Amén. Él aprovechó la situación para que ellos pudieran aprender esto. Entonces el secreto del contentamiento es Cristo, hermano. Es el poder que nos infunde Él. Hay otra versión que el versículo 13 lo traduce así: y a todo puedo hacer frente, pues Cristo es quien me sostiene. Entonces, hermanos, no solamente implica una comunión con Cristo, sino es en el contexto de su voluntad. Porque a veces, hermanos, este versículo ha sido utilizado, yo todo lo puedo en Cristo. Entonces yo quiero ser Messi y bueno, me compro un fútbol, unos pantalones cortos y voy a la cancha, y porque todo lo puedo en Cristo voy a jugar como Messi, ¿sí? ¿Será así? Como que significa que yo todo lo voy a solucionar diciendo todo lo puedo en Cristo, y no es así. Es mantener. Pablo estaba en la situación en la que estaba por obediente, por hacer la voluntad del Señor. Entonces él permanecía en la voluntad de Cristo, y en esa condición el poder de Cristo le sostenía en medio de las circunstancias adversas que le tenía que pasar. ¿Está bien? Entonces, ¿por qué le doy o decir, bueno, me voy a meter en este negocio y voy a hacer este negocio y Dios me tiene que bendecir porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Ahora, si yo no he consultado al Señor, si no le he pedido dirección al Señor, si no he esperado una palabra del Señor y me meto, no sé si va a funcionar. Lo que está diciendo Pablo es, cuando estamos por la vía de la voluntad de Dios, permanecemos en Cristo, en obediencia, somos como un tren. ¿Quién no lo va a frenar? Nada. Porque cuando hermanos salimos de la voluntad del Señor y nos exponemos a fracasar, nos exponemos a tener dolor, a tener quebranto, ¿sí? Jesús decía en Juan 15:7: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Amén. No es pedid todo, no dice pedid todo lo que queráis y os será hecho. Dice, si permanecéis en mí y en mi palabra en vosotros. O sea, si estás caminando en obediencia a lo que yo te estoy diciendo que tenés que hacer, bueno, ahí pedime, yo voy a orar. Amén. Entonces tenemos que conocer la palabra del Señor para que esto pueda ser efectivo en nuestros corazones.
Amén. Entonces, esta actitud de contentamiento de la que nos habla la palabra en esta tarde, hermano, es en todo lugar y en todas las circunstancias. Cuando Pablo llegó a Filipo, no había nada ahí. O sea, no había nada, había gente, pero no había sinagoga, no había... Entonces había una mujer, una empresaria, una vendedora de púrpura llamada Lidia, que los hospedó a él y al equipo. Los hospedó con mucho amor, les abrió las puertas y ahí empezó a funcionar la iglesia. Pero después de que empezaron a predicar y que fueron hospedados y fueron bien recibidos, ocurrió algo. Ellos encontraron a una chica que andaba con un espíritu de adivinación, reprendieron ese espíritu y dice la Biblia que los azotaron en la calle. Porque los que tenían ganancia con esa chica los acusaron a las autoridades, los azotaron en la calle, los mandaron a prisión de noche y los pusieron en un cepo. Pero fíjense cómo él ya estaba entrenado. Segundo viaje, Hechos 16, que él y Silas, su compañero, ¿qué hicieron? Se pusieron a gritar, ¡guardia! ¿Sí? Como en la película. No, empezaron a cantar alabanzas al Señor. Amén. El lugar en el que estaba tembló. Gloria a Dios por todo esto. Pero ahí vemos, él estaba, la experiencia esta que él está diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Es en todo lugar, en toda circunstancia, el contentamiento. Entonces, hermanos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No se trata de conquistar todo, se trata de soportar todo. Todo lo puedo soportar en Cristo que me fortalece. Amén. Él estaba, cuando escribía esto, estaba en Roma, estaba preso, estaba con una guardia permanente. Sin embargo, escribe, es una carta que también le dicen la carta del gozo, porque habla del gozo como si estuviera en Disney y estaba preso. ¿Cómo podía hablar de esta manera y decir regocijaos y regocíjense en el Señor siempre? ¿Por qué podía decir esto? Porque él tenía la confianza, el contentamiento provenía no de la circunstancia interna, sino del poder que Cristo le daba en su corazón para mantenerse feliz, sabiendo que estaba cumpliendo con el propósito de él. Entonces, con Cristo, hermano, podemos soportar el dolor, la pérdida, la espera. Porque por más, hermano, que ahora estemos con una cultura de lo rápido, comida rápida, pedido ya, no vaya al supermercado, te lo llevamos en minutos. Dios, en su trato con nuestras vidas, en su proceso para que aprendamos, hay veces que se toma su tiempo para responder o para hacer una obra. Y la espera, hermano, a veces es un sufrimiento, ¿no? ¿De dónde sacamos poder para mantenernos contentos en medio de la espera? De la fuente, de Cristo. Soportar la persecución, soportar la injusticia, soportar, etcétera, etcétera. Eso habla, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Con Cristo también puedo amar al que me hiere, puedo perdonar al que me ofende. Amén. Las relaciones interpersonales que por ahí son complejas, las puedo superar porque Cristo me fortalece. Quien tiene a Cristo, hermano, soporta todo lo que el mundo no entiende. Yo no entiendo cómo podés vos estar así, no entiendo cómo puedes tener esa paz, no entiendo cómo puedes estar alegre con todo lo que te está pasando. Y hermanos, lo entendemos porque ahí en 2 Corintios 12:9 Dios le había dicho al apóstol Pablo, bástate mi gracia. Amén, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, usted y yo sabemos eso.
Y él decía, por tanto de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces, hermano, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece esto. Todo lo puedo soportar, no es que todo lo puedo hacer. No es que es como un amuleto, y bueno, agarro un libro y me voy a rendir sin haberlo leído, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, me van a agochar. Lo que sí puedo decir, me cuesta, me falta tiempo, estoy medio jugado, pero creo que Cristo me da la fortaleza, la sabiduría para salir adelante y poder llegar a rendir. ¿Qué cree usted? Porque Él me ha abierto esta puerta, porque me ha dado esta posibilidad, estoy honrando a mis padres que están dándome la posibilidad de estudiar, entonces ahí sí funciona. Amén. Y también, hermano, todo lo podemos en Cristo en los días buenos. Porque, está bien, en el duelo, en la espera, en el dolor, en la persecución, en la ingratitud, en el menosprecio. Bueno, Cristo nos fortalece, pero también nos fortalece cuando las cosas no van bien, cuando estamos por ahí enorgulleciéndonos un poco, cuando estamos creyéndonos un poco, cuando las cosas salen bien. A veces, hermano, bajamos nuestro nivel de oración, nuestro nivel de búsqueda, ¿no? Porque ahora he logrado lo que quería, así que ahora para las cosas de Dios no tengo mucho tiempo que digamos, ¿sí? Cuidado, porque el poder, la fortaleza que necesitamos para mantenernos en Cristo, en obediencia y en victoria, en los tiempos de éxito, también vienen de Él. No vienen de nuestra carne, no, yo voy a poder, si he pasado por cada cosa voy a poder. No, ninguno tenga más alto concepto de sí mismo que el que deba tener. El que cree estar firme, mire que no cae. Eso es dependencia de Cristo siempre. Amén. Entonces, esa fortaleza del Señor no es solamente para resistir el mal, es para también permanecer en el bien, haciendo lo correcto, en obediencia al Señor. Amén. Entonces, ¿qué aprendemos aquí, hermano, en todo el capítulo? No lo hemos leído, pero en el contexto, la gratitud. Un corazón que está con contentamiento es agradecido. Amén. Gratitud sin dependencia. Gracias por sus oraciones, gracias por su ayuda, pero dependo de Cristo, estaba diciendo Pablo. Amén. El contentamiento, hermano, habla de disciplina, de aprender. No es algo automático, no es algo que yo me programo, no, es algo que aprendo a través de las situaciones que ocurren en mi vida, ¿sí? Y en las que voy dependiendo del Señor, voy permaneciendo en Él, voy buscando hacer su voluntad en mi manera de actuar, de responder, de accionar en medio de situaciones. Nos habla de la dependencia de Cristo. Amén. Él, como que decía, la clave no está en qué es lo que tenemos o qué es lo que nos falta. La clave está en quién es que nos sostiene, quién es el que nos fortalece, en la abundancia o en la escasez. Amén. En la enfermedad o cuando estamos sanos. Parecen los votos matrimoniales, pero bueno, si la iglesia no es la esposa del Cordero, entonces, hermanos, debemos depender de Él. Si Cristo está en el centro, nada nos va a faltar, porque Él lo cubre todo. Pero Él tiene que ser primero. No es acá, bueno, Señor, yo me meto y después me tenés que ayudar. No, Señor, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a emprender esto, voy a emprender aquello, si está en tu voluntad. Amén. Y también nos habla de la madurez espiritual. Porque el secreto del contentamiento, hermano, no es tenerlo todo, sino tener a Cristo
y recibir esa fortaleza que proviene de Él. ¿Cómo es esto? ¿Cómo funciona esto? Que también lo habla a lo largo de toda la carta, hermano. Primero, comunión con Él. Oración. Oración. Diálogo. A través de la oración le podemos expresar gratitud. A través de la oración le podemos expresar nuestra necesidad. A través de la oración le podemos expresar nuestros temores. Y Él siempre nos escucha. Y cuando ve un corazón rendido, Él nos fortalece. Porque mientras permanecemos en Él, Él va a obrar a favor de nuestras vidas. Y Él nos va a dar siempre una palabra. Oración, palabra del Señor, disciplinas espirituales fundamentales para que aprendamos a depender del Señor Jesús. Amén. Esto que parece tan obvio, hermano, a veces en la realidad no es tan obvio. Y a veces este versículo lo usamos mal. ¿Sí? En cualquier cosa, bueno, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esto no es un mantra, no sé cómo se llama ese tipo de repeticiones. No. Esto es un estilo de vida. Es un aprendizaje, lo dice previamente. No es algo que surge porque yo lo digo. No. Es algo que yo lo vivo. Amén. Entonces está bien considerar este versículo tan poderoso en nuestra vida, sí, pero no olvidarnos el contexto. Para llegar a que esa fortaleza que viene de Cristo, que me infunde Él, sea una realidad, yo tengo que pasar un proceso en el que tengo que aprender a contentarme, a estar agradecido y a mantenerme en Él y en obediencia a Él, en los buenos momentos y en los malos momentos. Amén. ¿Es Cristo suficiente para mi vida? Esa es la pregunta. ¿O qué necesito? ¿Qué más necesito? ¿Vivo una vida llena de gozo porque lo tengo a Él? ¿O siempre estoy triste porque no tengo esto, porque no tengo aquello, porque me falta esto, porque me falta aquello? Confío en que Cristo me capacita, me fortalece para enfrentar las dificultades que se me presentan. No es como los estoicos, yo puedo, yo voy a darle para de alguna manera vamos a salir. No, en Cristo, sí, Él me va a infundir el poder, la capacidad para hacerlo. Amén. Entonces, ¿qué puedo hacer si no tengo la fuerza? Tal vez hay alguno que diga, yo no estoy medio, no me estaría funcionando esta palabra. No es que no funcione la palabra, ¿sí? Es que no estamos en el entrenamiento. Es como si vamos a jugar un partido de fútbol y como hago yo. Paso 2 años sin jugar y después juego como si hace 2 días hubiera jugado. No la veo ni cuadrada, ¿sí? Me falta entrenamiento. Bueno, a veces pasa así en lo espiritual. No estamos entrenados porque no oramos como debemos orar, porque no vamos a la palabra de Dios, porque no recibimos la guía del Espíritu Santo, porque no nos habituamos a caminar en su voluntad. Siempre vamos atrás de... ¿sí? Ya me metí, Señor, bueno, ahora ayúdame, no sé cómo seguir. No, Él es primero. Entonces, oración diaria, leer la Biblia, no para algo agendado, sino como para recibir instrucción y saber cómo es, para ser transformado en mi manera de pensar. Y rodearnos de gente de fe. Porque si de alguna manera vamos a ser edificados, hermano, vamos a madurar, va a ser dentro del cuerpo de Cristo. Amén.
Puedo saber toda la Biblia, pero si no funciona dentro del cuerpo de Cristo y según como Dios ha establecido, bajo autoridad y como tiene que ser, no soy un címbalo que hace ruido nada más. Me pueden aplaudir y todo lo que quieran, pero el que me tiene que decir bien, buen siervo y fiel es Él, no la gente. Amén. Entonces tengo que ser edificado. Y Pablo decía, gracias, no depende de ustedes, pero qué bueno ha sido. Qué bueno ha sido su oración, qué bueno ha sido su ayuda. Pero quiero que sepan que así como yo, ustedes tienen que aprender a depender de Cristo en todo momento, en toda situación. En ocasiones va a usar a alguien con una palabra, en ocasiones va a usar a alguien con una expresión de amor, de afecto, con una ayuda, etcétera, etcétera. Pero siempre en claro, pero es Cristo quien lo hace. Es Cristo quien me fortalece, es Cristo quien me ayuda a soportar, es Cristo quien me ayuda a seguir adelante, es Cristo en quien debo permanecer, es Cristo quien me ayuda a pensar cómo debo hacerlo. Por eso Filipenses 2 habla de esto. Es Cristo el que me asegura que si permanezco en Él, tengo recompensa eterna en los cielos. Amén. Así que iglesia, que Dios nos ayude en este tiempo a recordar este versículo, pero los que están antes también. Amén. Porque los anteriores explican cómo llega Pablo a decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Le invito a que se coloque y vamos a orar. Bendito Señor, en esta tarde, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por la vida del apóstol Pablo, Señor, por la sabiduría que tú le diste, Señor, para entender aquellas cuestiones que estaban veladas, Señor, para el hombre común, pero que tu Espíritu, Señor, reveló en su corazón para enseñar, para transmitir, Señor, a aquellos primeros creyentes, Señor, aquella primera iglesia del primer siglo, Señor. Por eso en esta hora te agradecemos, Señor, porque vemos en su testimonio algo tan especial, Señor. No lo vemos mostrándose como un superhombre, no lo vemos mostrándose como el ungido, el que podía hacer todo. Siempre reconocía que era tu siervo y reconocía sus limitaciones, sus debilidades. Reconocía sobre todo que dependía de ti, Señor. Esto nos habla, Señor, en este tiempo. Y por eso te agradecemos, Señor, porque sea en la época de Pablo, en las circunstancias que le tocó, en los lugares, en los momentos en los que estuvo, o sea ahora, 2000 años más adelante, con otras situaciones, en otros lugares, pero tu palabra se aplica de la misma manera, Señor. Nuestra fuente de fortaleza, de poder, ese dunamis que habla el libro de Hechos, viene de ti, Señor. Viene de ti, Señor. No queremos, Señor, creernos los super cristianos, Señor. Yo puedo, yo sé, sino que podamos aprender como aprendió el apóstol Pablo, para que de esa manera pueda haber contentamiento en nuestros corazones y una vida agradecida, Señor. Si no ocurre esto, nos transformamos en gente quejosa, en gente que siempre está disconforme con situaciones, que no tiene la lectura de la vida como lo enseñó el apóstol Pablo, que aprendió de Jesucristo. Por eso el capítulo 2, en el que habla él, haya en vosotros esta forma de pensar que también hubo en Cristo Jesús.
Señor, en esta tarde nos humillamos ante ti, Señor, porque hay veces que hemos sido como los estoicos, autosuficientes. Yo puedo, yo lo hago, yo lo doy para adelante, yo lo sé, yo sí, esto, y Señor, y no hemos, Señor, a veces nos hemos chocado con una pared, a veces nos hemos encontrado en medio de situaciones porque no te hemos buscado, Señor. Por eso, Señor, entendemos que cada una de las situaciones que vienen sobre nuestras vidas es parte de la escuela en la que aprendemos, Señor, en la que somos entrenados para que haya contentamiento. El contentamiento no es algo que viene en nuestras vidas incorporado. Todo lo contrario, es algo que necesita de un proceso, Señor. Proceso de aprender a depender no en nuestra fuerza, no en otros, sino solamente en ti, Señor, porque tú eres la fuente. Entonces, cuando lo vemos de esta manera, estos versículos, este versículo tan poderoso cobra otro enfoque, tiene otro color para nuestras vidas, Señor. Y ahí es cuando empieza a funcionar. Porque cuántas veces, Señor, hemos dicho, todo lo puede en Cristo que nos fortalece, y hemos caído, hemos fallado, hemos fracasado. Y no es porque tú fallaste, fue porque no estábamos en Cristo. Estábamos en nuestra fuerza, en nuestros deseos, en nuestros proyectos, en nuestros planes, en nuestras decisiones, pero no en Cristo. Ahora, cuando permanecemos como Pablo en Cristo, estaba en una situación de riesgo en su vida, porque estaba allí en Roma, donde estaba el César. Había sido apresado por causa del Evangelio, sin embargo ahí seguía testificando. Y contento. ¿Quién va a escuchar a alguien oscuro, a alguien que está siempre cabizbajo o sin ánimo? Si habían soldados que escuchaban, si aquellos que estaban cada unas horas cambiándose, intercalándose para cuidar al apóstol Pablo, deben haber recibido palabras tan preciosas, Señor. Él permanecía en tu voluntad. Entonces, la fortaleza que él físicamente no tenía, venía de aquel que todo lo puede, Señor, que eres tú. De esta manera, Señor, queremos aprender para ser hombres y mujeres que vivan en contentamiento, Señor. En una dependencia de ti, no autosuficiencia, Cristo suficiente. Tú eres suficiente. A veces lo cantamos, si te tenemos a ti, no nos falta nada. Pero en la práctica a veces no es así, Señor. Y no es así, no porque seamos malos cristianos, sino porque no hemos entrado en el proceso o no nos está gustando el proceso. Pero queremos, Señor, que tú trates con nuestros corazones para que podamos llegar a este nivel, Señor, de contentamiento, independiente de las circunstancias, independiente de lo que tenemos, dependiente de a quién tenemos y que es a ti, oh Cristo amado. Gracias, Señor. Señor, en esta hora oramos, Señor, porque si hay alguno de tus hijos que está en este lugar escuchando este mensaje o que lo ha de escuchar grabado y que está, Señor, en un momento de incertidumbre, en un momento de que no está soportando situaciones, adversidades, que le cuesta entender, Señor, en el nombre de Jesús, que tu palabra, Señor, puede ser una palabra de aliento, pero también una palabra de dirección, Señor, de guía. Porque no es repetir un versículo, es una vida entrenada para poder expresar este versículo, Señor, estamos en esto, no hay ninguno que hayamos terminado el proceso, Señor. Debemos aprender, Señor. Y queremos tener la mente de Cristo, la humildad,
Hay veces que no nos despojamos. Él, siendo Dios, se despojó a sí mismo. Y nosotros hay veces que no nos despojamos de nuestro orgullo, de nuestros pensamientos, de nuestras cuestiones, Señor. Entonces necesitamos tener esa humildad para reconocer que solo no podemos, que dependemos de ti, y aún a ser agradecidos porque nos has colocado en el cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros somos parte de ese cuerpo y no somos perfectos, pero ¿cómo a partir de allí, Señor, tú también nos fortaleces? ¿Cómo tú, Señor, parte del entrenamiento es a partir de lo que haces en el cuerpo de Cristo? Por eso, Señor, en esta hora aquí estamos, Señor. Y si hay alguien que ha flaqueado, que está pasando por un tiempo que no lo puede soportar, que pueda tomar esta palabra con el verdadero sentido y decir: Señor, ahora estoy siendo entrenado, estoy siendo entrenada, y sé, Señor, que pronto en esta situación podré decir: la estoy soportando, estoy contento, estoy contenta, no porque me agrada la situación, sino porque tengo a Cristo que me está fortaleciendo en medio de esa situación. Gracias, Señor. Te bendecimos, Señor, en esta tarde. Y te honramos, Señor. Gracias, Señor. Gracias.